Buenos días a todos. Estamos esperando aquí unos minutos. Lo que pasa es que tuvimos ahí un tema con el link, pero ya se están terminando de integrar todavía algunos compañeros. Entonces, en unos minutitos iniciamos, por favor. Pues creo que ya estamos la mayoría. Si no, ahorita pues todavía se terminarán aquí de integrar algunos compañeros, pero pues vamos a ir iniciando. Eh, pues bueno, antes que nada, una disculpita ahí a todos por el cambio ahí en el horario, pero se nos atravesó ahí un tema interno que tuvimos ahí que recorrerlo un poquito, pero pues ya estamos el día de hoy aquí para pues revisar este tema que nos compete el día de hoy. Como pudieron ver en la invitación, pues vamos a platicar un poquito sobre lo que es el régimen simplificado de confianza. Pues vamos a platicar ahí algunas generalidades, cómo aplica como tal este régimen, tanto para las personas físicas, personas morales, quienes pueden eh, acogerse a este régimen, qué facilidades nos da, qué ventajas pudiéramos tener al estar inscritos en ese régimen. También ahí qué obligaciones, qué aspectos y puntos tenemos que cuidar para poder permanecer dentro de este régimen. Y pues también ahí vamos a tener un pequeño ejercicio muy, muy simple. Saben, bueno, cuando hemos tomado anteriores cursos, pues saben que hacemos ahí unos ejemplos no tan complicados. Lo que tratamos es que pues sea de la manera más sencilla, como para entender como tal el proceso, que es lo importante. eh, Checar las ventajas, ver los beneficios que obtenemos y pues con eso pues llevarnos ahí un poquito, ¿no? Más de conocimiento en la parte, en lo general, de cómo es que se trabaja o se hace
cada uno de los temas que vamos viendo, ¿no? No, pues irnos con un ejercicio muy complicado que nos cueste un poquito más de trabajo poderlo entender y comprender. Entonces, pues como les comentaba, pues esto es nuestro temario que estaríamos viendo, lo que son las generalidades referentes al régimen, eh, cómo aplica este régimen para personas morales, para personas físicas, y pues ahí finalmente un caso práctico, ¿no? Bueno, para iniciar, pues tenemos ahí algunos antecedentes que en su momento fueron las justificaciones o eh, la exposición de motivos que se hizo al presentar esta reforma para incluir este régimen dentro de la ley. Como sabemos, pues parte del proceso legislativo, pues es que se tiene que tener un motivo para hacer estas adecuaciones a la ley. Entonces, pues en este caso, eh, lo que tomó en su momento el gobierno, los dirigentes, pues fue como base el censo económico que se hizo en 2020-2021 y pues también los datos que se tenían por parte del SAT, en donde se identificó, como podemos ver aquí, que aproximadamente 2 millones de personas morales están constituidas, bueno, que forman el padrón de los contribuyentes en México. Aproximadamente este número, estos 2 millones de personas morales, pues están constituidos como micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y nos dice, son quienes promueven la activación económica e impulsan la competitividad. Sabemos que existen o hay grandes contribuyentes dentro del padrón del SAT. Sin embargo, pues también es sabido que la mayoría de los negocios eh, actualmente, pues son estas pequeñas, medianas empresas, las cuales pues son las que son el motor, pudiéramos decirlo de esa manera, para que la economía en nuestro país pues se vea impulsada, ¿no? Entonces, eh, uno de los motivos por el que se decidió que este régimen existiera o se decidió crearlo, pues es buscar beneficiar a este grupo, ¿no? De contribuyentes que representan pues obviamente una cantidad significativa y que lo que busca, bueno, sí, lo que busca como tal este régimen es lo que nos dice aquí abajo, simplificar la parte administrativa en el pago de los impuestos, principalmente el impuesto sobre la renta. Esto, pues, es el objetivo del régimen, ¿no? Que esto, el tema del cálculo de su impuesto sobre la renta, pues sea algo más sencillo, que sea rápido y eficaz, ¿no? Con esto, pues, obviamente, baja el tema de la carga administrativa y, pues, también el punto importante de este régimen es el tema de la reducción de las tasas en cuanto a los impuestos, ya que pues lo que pretende este régimen o el beneficio que da este régimen a quienes estén acogidos dentro del reciclo, pues es que entre menos ingreso tengas, pues pagues menos, ¿no? Mientras que en el régimen general, pues sabemos que se tiene una tasa ya determinada que en personas morales pues siempre va a ser el 30, pero ahí vamos a ocupar un coeficiente de utilidad que en otros cursos hemos visto a qué se refiere ese término de coeficiente de utilidad. Y en personas físicas pues tenemos una tasa progresiva que empieza desde el 1 y se puede ir hasta el 35%, ¿no? Pero pues no siempre esa es la realidad en los ingresos de las personas y pues lo que busca o lo que buscó en su momento este plan de crear el reciclo, pues fue que todos esos pequeños contribuyentes o esas microempresas se acogieran a este beneficio, a este régimen y pues facilitarles el tema de la carga administrativa y que no paguen tantos impuestos principalmente o enfocado más bien a lo que es impuesto sobre la renta, ¿no? En cuanto al
ser contribuyentes de los otros impuestos, ya sea IEPS, ya sea IVA o cualquier otro impuesto que existe y se les ocurra ahorita en este momento. Esos impuestos con el régimen simplificado de confianza no tienen ninguna modificación en cuanto a su cálculo, a su presentación, sino que las obligaciones persisten, las obligaciones en todos los demás rubros se mantienen, permanecen igual. Esto solamente va enfocado a lo que es impuesto sobre la renta. Entonces sí, hay que tener muy clara esa parte en que este beneficio que se buscó pues solamente fue para impuesto sobre la renta, que realmente pues es el impuesto más común al que prácticamente todos estamos obligados y bueno, una vez que generamos ingresos, estamos obligados a contribuir en este rubro del ISR y pues por ende ese es el impuesto que se buscó atacar o buscar un beneficio para estos pequeños contribuyentes. Eh, Otro de los objetivos que tenía o que tiene este régimen, comento tenía porque pues es como lo que plantearon al inicio, ¿no? Cuando apenas estaba estructurando, se estaba proponiendo, pues era otorgar o es otorgar mayor liquidez a las personas morales y que tengan pues la mayor cantidad de efectivo para los gastos inmediatos, ¿no? O sea, que el flujo no se vaya tanto en los impuestos, sino que el empresario, o en este caso el contribuyente, pueda aprovecharlo o pueda hacer uso de su flujo, del efectivo, para sus gastos o sus necesidades inmediatas, ¿no? Que se enfoque más en aplicar ese efectivo en la operación de la empresa, esto obviamente con el fin de que siga produciendo y siga generando y que siga habiendo un impulso económico dentro del país. Y pues nos comenta el mismo censo que pues este régimen prácticamente estaría también beneficiando al 82% de los contribuyentes personas físicas que se encuentran registrados en el padrón del SAT, ¿no? Pues la mayoría de las personas físicas que están inscritas no generan tantos ingresos, o bueno, la mayoría, este 82% no son personas físicas que generen una gran cantidad de ingresos, ¿no? Sino que pues son ingresos medios, se pudiera decir, o más bajos que los grandes contribuyentes y que pues también es justo a los que se les está buscando beneficiar. Entonces, pues están abarcadas tanto personas morales como personas físicas, ¿no? No es un régimen que solamente sea aplicable a la persona moral o a la persona física, sino que ambos tipos de contribuyentes van a, van a poder tener este beneficio, se pueden acoger a este beneficio que representa el régimen simplificado de confianza. Este, bueno, hay nada más como eh, eh, reforzando un poquito, personas morales, pues sabemos son todas las empresas, están constituidas por uno o dos o más accionistas, perdón, y pues la persona física pues es quien desarrolla o realiza su actividad de manera independiente para generar sus ingresos, ¿no? Creo que ahí, digo, nada más era como un comentario para reforzar, creo que ahí no hay tema, entendemos bien a qué se refiere persona moral, persona física, ¿no? Y pues ahora sí, ¿no? Vamos a entrar un poquito en cómo aplicar y cómo, pues sí, cómo se aplica y cómo tenemos que darle el tratamiento, qué beneficios, qué ventajas, lo que tenemos que saber en general del reciclo para las personas morales, ¿no? En primer punto, pues nos dice, podrán contribuir personas morales residentes en México, que solamente, bueno, ahí nos pone ya una limitante, tienen que estar constituidas por personas físicas solamente y los ingresos totales en el año no tienen que exceder de 35 millones de pesos. Y nos dice, es importante también mencionar que el régimen, o en este caso el reciclo, no es compatible con otro régimen fiscal. Entonces, pues el beneficio
inicial nos dice aquí solamente aplica para personas morales que estén en México, ¿no? Que residan en el país. Y sus socios o accionistas solamente tienen que ser personas físicas. Entonces, pues ya desde aquí, desde entrada, en la definición de lo que es el reciclo y para quién aplica como persona moral, pues nos está dando ahí que solamente los contribuyentes que sean residentes en México pueden acogerse, pueden estar en este régimen y sus accionistas, en este caso, pues tienen que ser personas físicas y en un año, bueno, en un ejercicio fiscal no tienen que exceder de 35 millones de pesos generados, ¿no? En el ejercicio. Y pues no va a ser compatible con otro régimen porque pues obviamente ahí va un poquito de la mano con el párrafo anterior, pues una persona moral que es accionista pues sí tiene participación a su vez en otra empresa, pues ya, en primer lugar, no es una persona física y adicional, pues no puede estar participando en otra sociedad porque pues ya tendría un régimen adicional que sería el régimen de dividendos y por ende, pues ahí chocarían y pues de entrada el régimen nos dice eso, ¿no? Si eres persona moral que tienes un régimen adicional, pues no puedes tributar bajo el reciclo porque tienes un régimen adicional por la participación que tengas en alguna otra compañía como socio o accionista. Ujú. No sé si aquí quedó clara esta parte, ¿hay algún comentario, alguna duda en cuanto a quienes les aplica el régimen, quienes sí pueden estar dentro del régimen y cómo esta parte general de cómo saber si sí puede estar o no puede estar dentro del régimen? Pues seguimos, ¿no? Esto obviamente pues está fundamentado en la ley del ISR, como dijimos, fue una modificación que se hizo a la ley en donde se incluyó que apareciera este nuevo régimen, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar en la ley del ISR, en el artículo 206, en donde nos menciona lo siguiente: deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de impuestos sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo, que es el capítulo que nos habla del régimen simplificado de confianza. Las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida. Ya vimos ahí la parte de cómo está fundamentado el tema de que solamente sean constituidos por personas físicas que no rebasen esos 35 millones, pero justo podría quedar esa duda en la que digamos, oye, yo soy una empresa de nueva creación, pues ¿cómo sé si no tengo eh, ingresos anteriores porque apenas me estoy constituyendo? Pues ¿cómo sé si puedo entrar? Pues aquí justamente la ley nos dice, ¿no? Empresas de nueva creación que obviamente cumplan con el primer requisito, que es estar constituido por personas físicas y vayan iniciando operaciones, pues tienen que tener una estimación de los ingresos que buscan o pretenden percibir durante el ejercicio. Y si no excede justo esta cantidad de 35 millones, justo al momento de que se registra la empresa como contribuyente en el RFC ante el SAT, pues ahí en la entrevista justo hay un apartado en donde se puede seleccionar si manifestamos que no vamos a tener ingresos mayores a esta cantidad, podemos estar dentro del régimen simplificado de confianza. En caso contrario de que no, pues ahí mismo en ese momento se manifiesta y se va directamente al régimen general. Entonces, este es pues hay un comentario nada más adicional que pudiera ser a lo mejor en algún momento alguna duda para, para cuando estamos constituyendo una nueva empresa, ¿no? Ver, ¿podemos entrar al reciclo o no? Pues eso ya va a depender ahí un poquito de la proyección, de la estimación que podamos hacer o tener de lo que esperamos generar como ingresos dentro de nuestro ejercicio fiscal.
Listo. Y bueno, pues ahí igual nada más para complementar, es una regla de la resolución miscelánea fiscal de ese ejercicio, en la cual pues nos hacía referencia a que no fue una eh, decisión arbitraria de la autoridad, sino que justo apegándose a lo que menciona la ley o a lo que dice la ley del límite de ingresos para poder ser contribuyentes, pues justo en ese ejercicio de 2022 tuvimos una situación pues muy particular con muchas de las empresas, muchos de los contribuyentes, que justo si no habían rebasado ese límite de los 35 millones en el ejercicio anterior, automáticamente la autoridad, apegándose con esta regla de la resolución miscelánea fiscal, pues lo que hizo fue llevar a esos contribuyentes al régimen simplificado de confianza de manera automática. Ahí pues sí hubo un tema, a muchas personas los agarró de sorpresa, porque pues sí, no se había revisado o no habían revisado esta regla y pues como decimos, ¿no? Automáticamente el sistema o la autoridad lo que hizo fue a todos esos contribuyentes que no rebasaron al 31 de diciembre ese importe de facturación, los pasó al reciclo. Y pues ahí hubo algunos temas, había que hacer también algunas empresas aclaraciones que no les convenía estar dentro de ese régimen, pues tendrían que haber pedido en su momento la solicitud del cambio de régimen, hacer una actualización en las obligaciones fiscales para poder continuar en el régimen general. Ahí pues contaba mucho o tenía mucho que ver el análisis previo que se hiciera, si me iba a beneficiar o no me iba a beneficiar este cambio al régimen, ¿no? Pero digo, esto nada más es como complementando porque tal vez en algún momento, justo en ese año 2022 pues se haya tenido ese, esa situación en la cual pues pudiéramos decir, no, pues es que a mí automáticamente me pasaron y yo ya me quedé ahí atrapado en el reciclo, ¿no? Si hay una manera justo que podemos salir haciendo una actualización de las obligaciones en la cual manifestemos que vamos a tener ingresos superiores a ese importe y pues automáticamente ahí regresaríamos al régimen general, ¿no? Pero ya, pues como tal, ahí es un tema de autoestudio, de evaluación de cómo está la empresa y qué es lo que más le conviene, ¿no? Pero pues ahí nada más fue como un adicional para saber que se presentó en su momento esa situación, pero que sí había manera también de poder hacer ahí la corrección de regresar al régimen general si considerábamos que a nuestra empresa le convenía más permanecer en el otro régimen, ¿no? Bueno, ya que vimos quiénes entran y cómo es que pues la autoridad en su momento hizo las actualizaciones, hizo los cambios, pues también en la misma ley, la misma regla, las mismas reglas, pues nos ponen ahí ciertos requisitos en los cuales pues nos dice, para que puedas permanecer en este régimen, no solamente fue la evaluación inicial, sino que año con año o ejercicio con ejercicio se tiene que seguir haciendo esta evaluación de cumplir con las siguientes reglas para que podamos permanecer dentro de este régimen, ¿no? No se limita solamente a que en 2021 facturé menos de 35 millones o que ahorita los facturé o facturé un poco más, sino que ya es una regla o ciertos aspectos que tenemos que ir cuidando año con año para que si decidimos acogernos a este nuevo régimen, pues mantengamos nuestra estancia o nuestra permanencia dentro de él, ¿no? El primer punto nos dice, pues va muy de la mano con lo que manifestaba inicialmente la ley, no tienes que rebasar los 35 millones que ya te pusimos como tope, ¿no? En el momento en que los rebasas, automáticamente la autoridad hace tu cambio y te pasa al régimen general, ¿no? Y ese punto, pues sí tenemos que tener mucho cuidado, porque una vez que rebasamos ese límite y salimos del reciclo, habiendo ya estado con anterioridad, la misma ley nos dice ya no puedes regresar, porque es uno de los requisitos, no haber estado en reciclo y salir por exceder los importes
marcados o manifestados de los 5 millones, si ya estuviste en reciclo y sales por cualquiera de las causantes que pueda sacarte del régimen, ya no puedes regresar, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en cumplir con estos aspectos y estos puntos, ¿no? El punto siguiente, pues, es estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y obtengan la opinión de cumplimiento de obligaciones en sentido positivo. Ese punto también es una eh, recomendación, un comentario que muy a seguido se les hace a los clientes, que al estar dentro de este régimen, pues tenemos que cuidar, cumplir con todas las obligaciones y estar al corriente, sobre todo en el tema de pagos de impuestos, ¿no? Porque pues se puede dar el caso que si presentamos en tiempo, sí está cubiertas todas las obligaciones, pero el pago no se ha generado, ¿no? El no tener generado un pago de una declaración ya presentada, pues nos genera un crédito fiscal que automáticamente se va a ver reflejado en nuestra opinión de cumplimiento, en la cual pues va a estar en sentido negativo y este sería uno de los rubros o uno de los requisitos que se estaría incumpliendo y en ese momento la autoridad puede tener la facultad para poder sacarnos en automático del régimen y pasarnos al régimen general. Entonces es muy importante mantener, en los últimos años ha tomado mucha relevancia, mucha importancia la opinión de cumplimiento y pues justo para este régimen, pues también lo tiene, ¿no? Tiene mucha importancia el que se mantenga en un sentido positivo, siempre estar monitoreando, que estemos al corriente, que estemos cumpliendo con todas nuestras obligaciones fiscales, porque en esa opinión de cumplimiento, pues no solamente te reporta el tema de renta, ¿no? Sino que, pues es en general de cualquiera de las obligaciones que tengas dadas de alta y que en algún momento no cumplas con alguna de ellas, pudiera ser un adiós, pudiera ser un pago de IVA, alguna retención. En ese momento se refleja automáticamente en la opinión de cumplimiento, te la va a generar negativa y pues sí es una de las causales para que la autoridad pueda darte de baja del reciclo y regresarte a régimen general, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre estar pendientes de que nuestra opinión de cumplimiento se mantenga positiva. Y el tercer punto, pues nos dice que no se encuentren en el listado de contribuyentes del 69B, ¿no? De la lista negra que conocemos, ¿no? Del SAT, en la cual, pues, al estar dentro de este 69B, que son las empresas que simulan operaciones o que no tienen la capacidad de mostrar cómo están operando. Bueno, el SAT los incluye en esta lista y en el momento en el que estás ya incluido dentro de ese listado, pues también no, automáticamente al percatarse la autoridad, te da de baja del régimen y pues regresas al régimen general. Aquí pues volvemos un poquito a lo mismo que les comentaba al iniciar con esta lámina, pues es que no es tanto que incumplamos en alguno de estos y después lo remedio o después lo corrijo, ¿no? No, aquí el problema es que al incumplir con uno de estos te saca y ya no puedes regresar, porque pues así está así está estipulado por la ley que pues ya no, una vez estando en el reciclo, sales, ya no puedes nuevamente apegarte o acogerte a ese régimen. No sé aquí, si hasta aquí vamos bien, todo queda claro, alguna pregunta, alguna duda con respecto a quiénes están, qué obligaciones tienen que cumplir y cómo hay que cuidar nuestra estancia o nuestra permanencia dentro de este régimen. Listo, pues creo que vamos bien, ¿verdad? Entonces, continuamos. Y nuestra siguiente lámina, pues aquí no, tenemos ahí un pequeño comparativo de cómo
se hace el cálculo de los pagos provisionales en este caso para el tema del régimen general. Como digo, ya quienes hayan tenido oportunidad de haber estado en alguno de los cursos o seminarios web que tuvimos con anterioridad, pues vimos ahí un poquito de cómo se calculan los pagos provisionales para régimen general. Y pues nada más ahí retomando ahí un poquito esta lámina, pues justo no, la mecánica pues es la siguiente. Todos los ingresos nominales obtenidos desde que inicia el ejercicio hasta el mes en que vamos a declarar, eso tenemos que multiplicarlo por nuestro coeficiente de utilidad, nos genera una utilidad fiscal, disminuimos los rubros o los conceptos que la autoridad nos permite, conforme al artículo 14, que puede ser nuestra PTU o los anticipos o rendimientos distribuidos. Eso nos va a generar ya como tal la utilidad fiscal para el pago provisional. Quitamos igual pérdidas fiscales, que es otro rubro que tenemos permitido. Generamos ahora sí la utilidad fiscal definitiva, la multiplicamos ahora sí por nuestra tasa del 30% del artículo 9 y con eso determinamos o sacamos nuestro impuesto a pagar. Como pueden ver aquí la mecánica pues es un poquito larga. Hay varios conceptos que tenemos que tener claros, tenemos que conocer y saber de dónde los vamos a obtener, cómo los vamos a validar o a verificar, ¿no? Porque pues sí es sí es importante que tengamos, pues sí, conocimiento de cómo es el cálculo en el régimen general, ¿no? Como pueden ver y como lo habíamos comentado en uno de los cursos anteriores, pues tenemos como principal actor en este cálculo o principal concepto, pues lo que es nuestro coeficiente de utilidad. Ese, ya habíamos visto, lo vamos a obtener en nuestra declaración anual. Y una vez que conocemos el porcentaje de la utilidad fiscal que representa la utilidad que generé con respecto a mis ingresos, pues vamos a obtener un factor que es este coeficiente de utilidad y es con el cual pues vamos a estar calculando nuestra utilidad mes a mes para poderle aplicar ahora sí nuestra tasa del 30%. Entonces, pues sí es un poquito mm, más complejo o más largo el camino para generar o calcular mis pagos provisionales en el régimen general. ¿Por qué ponemos esta lámina? Porque ahorita más adelante vamos a ver cuál fue el cambio o qué es lo que buscó la autoridad simplificar, que decíamos no solamente se trata de las tasas que sean menores o que paguen menos, ¿no? Sino también simplificar el tema o la carga administrativa para, para la hora de presentar los impuestos. Por ahí tenemos una pregunta y ahorita que pasemos a la parte de las personas físicas, la retomamos por favor y vamos ahorita a terminar con la parte de las personas morales para no perder ahorita la secuencia, pero ahorita retomamos la pregunta, por favor. Este, bueno, ya que tenemos eh, ahí cómo fue que declaramos, o bueno, cómo declaramos en el régimen general, pues vamos a pasar con cuáles son los cambios o los beneficios que que me va a dar este nuevo régimen o este régimen simplificado de confianza con respecto a ese cálculo anterior que se venía haciendo, ¿no? En primer lugar, nos dice que vamos a tener una tributación en flujo de efectivo. Eh, ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, lo voy a leer y ahorita lo complementamos. Dice, para calcular los impuestos en declaraciones anuales y provisionales, se considerarán solamente los ingresos y gastos que efectivamente se hubieran obtenido o generado. La diferencia con el régimen general es que en este como tal se acumulaban los ingresos y los gastos que se facturaban, independientemente de que si estuviera materializado o no. Esto quiere decir si se llevó a cabo o no, si se realizó el pago o no.
a excepción ahí, sabemos o recordemos, hay una excepción solamente con las personas, los gastos con personas físicas o con sociedades civiles, pero eh, pues esta es la primera diferencia, ¿no? Ya no voy a pagar impuestos, o lo que me quiere decir esta tributación en flujo de efectivo es que no porque simplemente haya generado una factura o haya facturado el ingreso, quiere decir que ya tengo que pagar un impuesto. Con el régimen general, ¿qué es lo que pasaba una vez que yo tengo emitida una factura? Juega para mis ingresos acumulables y sobre ese ingreso, lo haya o no lo haya cobrado, yo ya tengo que aplicarle el coeficiente de utilidad y sobre eso pagar el 30%. ¿Sí? Entonces, la primera diferencia que existe o que va a haber con este régimen en las personas morales es que hasta que yo cobre efectivamente esa factura que emití, hasta ese momento es cuando yo la voy a acumular como un ingreso para temas de pagos de ISR y para mi declaración anual, por ende, también, ¿no? Y el tema también de las deducciones, pues va prácticamente a ser lo mismo. Para la parte de régimen general, las deducciones jugaban o juegan más bien hasta que se presenta la declaración anual. ¿Por qué? Porque tengo ese factor que se llama coeficiente de utilidad con el cual yo voy calculando la parte proporcional o la proporción con respecto a mi declaración anual presentada o la última que tuve de la utilidad que voy generando. Entonces, mes a mes pago sobre ese porcentaje de utilidad el 30%. ¿Qué pasa ahora en régimen simplificado de confianza? Que ya no necesito ese factor, simplemente lo voy a hacer lo que cobré menos lo que gasté efectivamente y que sí está relacionado con mi actividad, porque digo, tampoco vamos a meter cualquier gasto, cualquier erogación, se tienen que cumplir obviamente con los requisitos de las deducciones, los requisitos que nos marca la ley, ahí en esa parte no hay ningún cambio, solamente en algunos rubros, como son la parte de inventarios y la parte de deducciones por inversiones, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante ese cambio, pero todas las demás deducciones tienen que cumplir sí o sí todos los requisitos fiscales que nos marca la ley y el Código Fiscal de la Federación, pero adicional a eso nos dice aquí que para el régimen simplificado de confianza tienen que estar efectivamente pagados. Entonces, eh, eh, ese punto también tenemos que considerarlo. Ahora entonces nos dice sobre lo que ingresaste o lo que cobraste, menos lo que hayas gastado efectivamente y que tenga que ver con tu, lo que tenga que ver con tu actividad y que cumpla los requisitos fiscales y esté debidamente amparada, sobre esa utilidad que generes mes a mes, es sobre la que ahora sí me vas a pagar la tasa del 30%. Ya no te vas a esperar hasta diciembre a ver cuáles fueron tus deducciones para ver si me estabas pagando o no lo correcto y cómo te sale tu cálculo, sino que desde el mes a mes lo que ingresas menos lo que gastas, se te genera allí tu utilidad y sobre esa me vas a pagar la tasa del 30%. La tasa, ahí sí hay que ser muy claro, para personas morales, en reciclo la tasa no cambia, sigue siendo del 30%. ¿Qué es lo que cambia? Que ya no tengo que acumular todos mis ingresos, sino solamente los que cobré efectivamente. Puedo meterle las deducciones en el momento en el que las estoy erogando, gastando. No me tengo que esperar hasta la declaración anual, pero mi tasa sí sigue siendo la misma del 30%. Entonces, nada más para no confundirnos ahí, porque sí hay un tratamiento distinto con las personas físicas, ¿vale? Entonces, a eso se refiere este primer punto, ¿no? De tributar con base a flujo de efectivo, que es el primer beneficio que nos da este régimen. Beneficio, pero que a la vez también tenemos que ser muy cuidadosos, porque justo si, y tenemos que analizar también, ¿por qué? Porque si mi utilidad es la utilidad que yo determine, pues no es una utilidad real porque no tuve el gasto, no tuve la erogación, se me olvidó pagarle a algún proveedor,
ahí sí nos vamos a estar afectando nosotros como contribuyentes. ¿Por qué? Porque no va a representar la realidad y el gasto no va a estar o no se va a poder hacer deducible en el periodo en el que corresponde. Y ahí automáticamente vamos a tener una utilidad mayor sobre la cual vamos a pagar el 30%. Entonces, sí, también hay como recomendación, tenemos que ser muy cuidadosos que si vamos a estar dentro de este régimen como persona moral, todos los gastos que tengan que ver con la operación del mes y que me ayudaron a generar el ingreso que estoy reportando o que cobré, tiene que pagarse, obviamente tener la factura, tener todos los requisitos fiscales, pero lo importante es que quede pagada dentro del mismo mes, porque si no, ahí yo ya me estoy afectando de manera automática. Al tener un ingreso mayor, una deducción que no es la real porque se me olvidó pagarle a mis proveedores, voy a tener una utilidad que no representa la realidad de la operación que tuve en ese mes y sobre esa utilidad mayor voy a pagar el 30%, lo cual pues ya realmente ya no me conviene estar dentro de este régimen, porque tal vez con el coeficiente de utilidad iba a pagar menos que lo que me pasó aquí, pues no tuve el cuidado de pagarle a mis proveedores, ¿no? Entonces, si esa parte a lo mejor suena muy repetitiva, pero es muy importante y porque nos ha pasado con varios de los clientes que no tienen a veces ese cuidado de que los gastos tienen que quedar erogados y efectuados dentro del mismo mes para que no tengamos esa afectación, ¿sí? Y bueno, pues obviamente todo esto está fundamentado en el artículo 207 de la ley del ISR, que pues nos comenta lo mismo, ¿no? Los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente cobrados o percibidos. Cuando se reciban, ya sea en efectivo, bueno, en el momento en que se van a considerar como ya efectivamente cobrados, es cuando se reciban ya sea en efectivo, en bienes o servicios, o los que correspondan a anticipos o a depósitos de cualquier otro tipo de concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. Ese punto pues también es muy importante porque estando en reciclo tenemos que tener cuidado de sí tener bien identificados todos los ingresos cuando tengamos un ingreso distinto a la actividad o al servicio que estamos prestando, ¿no? Podemos obtener un préstamo, podemos tener ahí algún otro concepto que si no tenemos bien definido, pues la autoridad puede presumir en un momento dado que se trata de un ingreso y que me pida que lo acumule como parte de mis ingresos por la actividad, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado que tengamos bien identificadas todas las entradas que tengamos porque pueden recaer en este artículo 207 y se pueda presumir que se trate de un ingreso por mi actividad. Otro de los beneficios, y que ya lo habíamos comentado un poquito ahí, pues dice tributar conforme a la realidad económica del contribuyente. Es otro beneficio que nos brinda el régimen de confianza. Nos dice se dejará de utilizar el llamado coeficiente de utilidad, pues no siempre en un ejercicio sucede lo mismo que en los anteriores. Es decir, los ingresos no siempre serán los mismos y los gastos tampoco. La situación en algunos sectores económicos es inestable, por lo cual propicia que entre un ejercicio y otro se den escenarios completamente distintos. Entonces, nos dice aquí, en resumen, el coeficiente de utilidad resta liquidez a las empresas. Es lo que comentábamos. El coeficiente de utilidad lo que me dice es, si el año anterior tuviste una utilidad del 15%, entonces el 15% de tus ingresos va a pagar la tasa efectiva, que es la tasa del 30%. Entonces, todo lo que factures, o bueno, en el régimen general es así, ¿no? Todo lo que factures, le sacas el 15%, que es lo que obtuviste de utilidad del año anterior, y sobre eso me vas a pagar el 30%. Pero ¿qué pasa? O como dice aquí la lámina, en algunos sectores, no siempre es la misma realidad económica o la misma situación del año pasado que la de este año. Tan es así que, de hecho, no sé si recuerden ahí, haciendo un paréntesis, tuvimos también un curso en el cual platicamos de la disminución del coeficiente para pagos provisionales, que justo
se presenta por esas situaciones. Cuando ya la operación no está siendo igual que la del año anterior, solicitamos esa disminución, ¿no? Y en este caso, pues eso es lo que busca atacar este régimen, que pagues por lo que estás generando realmente, que no pagues con base en una utilidad que no sabes si va a ser la misma que la de los años anteriores. Entonces, eso es lo que busca, ¿no? Al decirnos tributar conforme a la realidad económica, pues es, págame el impuesto sobre lo que realmente estés generando de utilidad en este momento y no con base en lo histórico, ¿no? Porque lo histórico no siempre va a ser lo mismo en todos los ejercicios. Entonces, pues ahí prácticamente nos dice, se elimina ese coeficiente de utilidad para hacer tu cálculo y vas a pagarme o vas a estar pagando conforme a la realidad, a la utilidad real que estás generando mes a mes. Y pues como último, eh, pues aquí como uno de los últimos puntos de los objetivos o beneficios que tiene el régimen general enfocado a personas morales, pues es que busca también incentivar la inversión. ¿Por qué se dice que busca incentivar la inversión? Pues porque se hace un incremento en los porcentajes máximos para la deducción de las inversiones. Y nos dice ahí nada más hay un tope siempre y cuando tu inversión no sea mayor a 3 millones de pesos. Cuando tienes una inversión, compras pues algún activo fijo. Sabemos que por ley en el régimen general pues se tienen establecidos ya ciertos porcentajes máximos que pues va desde el mobiliario el 10%, los equipos de cómputo al 30%, por poner ahí unos ejemplos, y que son los más significativos, eh, pues hacen que la deducción de lo que estamos invirtiendo pues se vaya más, a más tiempo, ¿no? Si ponemos ese ejemplo del mobiliario que se deprecia a un porcentaje del 10% anual, pues prácticamente vamos a deducir ese gasto o esa inversión que hicimos en un plazo de 10 años, lo cual pues a veces no sabemos si la empresa va a durar esos años, ¿no? O sobre todo porque como vimos al inicio, pues son empresas pequeñas las que se acogen a este régimen de confianza. Entonces, pues uno de los cambios o lo que busca incentivar a que si haya inversión y que se tome esa decisión de invertir en tus activos para que sigas produciendo y sigas generando, pues es incrementar las tasas, ¿no? En algunos rubros, por ejemplo, en el mobiliario, pues hay un alza en la tasa, en la cual al ponerla en un 25% en lugar de esperar 10 años, pues ya lo vamos a hacer solamente en 4 años. En el caso del equipo de cómputo, pues también, ¿no? Se reduce la tasa de un 30, perdón, se incrementa la tasa de un 30 a un 50, en el cual pues lo vamos a poder deducir prácticamente inmediato, ¿no? Cuando estamos generando el gasto, pues vamos a poder hacer la deducción en 2 años, ya no tenernos que esperar 3 o 4 años para recuperar esa inversión que hicimos. Y pues esto obviamente al hacer más atractiva la compra de activos, pues eso obviamente también tiene una repercusión en la activación económica del país. Entonces, pues ahí también es otro de los beneficios o ventajas, pero que busca también pues tener una repercusión en la economía de todo el país. Les comentaba pues justo, ¿no? Las deducciones prácticamente se mantienen o la mayoría igual, solamente en el artículo 208 de la ley del ISR, pues nos dice que vamos a poder también meter la deducción en el mes, ya no hasta la declaración anual, de las devoluciones que se reciban o los descuentos que se hagan, siempre y cuando el ingreso sí se haya acumulado. Si es un ingreso que no cobré y que emití una nota de crédito por la cancelación o la devolución de esa venta, pues no la voy a meter como deducción. ¿Por qué? Pues porque el ingreso nunca lo acumulé. Las adquisiciones de mercancías, así como las materias primas, recordemos que para hacer la deducción de inventarios,
pues hasta que vendo mi, o realizo mi venta, si soy una empresa comercializadora o de producción, hasta que realizo la venta, genero un costo de ventas y en ese momento el costo de ventas es el que es deducible. En el caso del régimen simplificado de confianza, desde que yo compro las mercancías o adquiero las materias primas, desde ese momento ese concepto es una deducción. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones que hagamos también pueden ser deducibles y como ya vimos, las inversiones, ¿por qué se incluyen aquí las inversiones? Porque pues tienen unos porcentajes de depreciación, en algunos casos mayores a los que se manejan en las deducciones del artículo 28. Entonces, pues ya aquí tenemos nuestro cálculo que de acuerdo a los puntos que comentamos, el flujo de efectivo, las deducciones efectivamente pagadas en el periodo o en el mes, vamos a tener un nuevo, una nueva forma de hacer nuestro cálculo de los pagos provisionales, que sería prácticamente esta. Vamos a tener los ingresos efectivamente cobrados, ya no los ingresos facturados. Desde aquí, desde mi pago provisional, puedo disminuir las deducciones autorizadas, ya no solamente PTU o pérdidas fiscales, sino que las deducciones o los gastos que efectivamente yo pagué en ese mes, los voy a disminuir. Con eso voy a tener una utilidad fiscal para mi pago provisional. A eso le aplico la tasa, que esa ya comentamos no cambia, la tasa del artículo 9 que es el 30%. Vamos a tener nuestro pago provisional del mes. Podemos o seguimos disminuyéndole los pagos provisionales de los meses anteriores, las retenciones que tengamos o por las operaciones que realizamos, ya sea con el sistema financiero o cualquier otro ISR que se pueda retener, ¿no? Y pues con eso vamos a tener ya nuestro pago provisional que vamos a enterar. Esta sería, digamos, la mecánica que vamos a utilizar. Sí, hasta cierto punto es un poco más, menos compleja, más entendible y pues simplemente ahí nos saltamos el pasito del coeficiente de utilidad, que a veces pues no sabemos de dónde sale, si estuvo bien, si estuvo mal, si me está haciendo pagar más o menos, pues ya con eso este cálculo en teoría te reduce esas dudas, te quita esas dudas y te dice lo que ingresaste menos lo que gastaste, tus conceptos de PTU y pérdidas los puedes seguir disminuyendo y ya sobre eso, ahora sí págame el 30%. Entonces, este prácticamente pues ya es el panorama de cómo tendríamos que calcular nuestro pago provisional dentro de este régimen. No sé si hasta aquí hayan quedado claros los conceptos que hemos mencionado. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Algo que no haya quedado bien claro, con confianza. Listo, pues creo que vamos bien. Listo, entonces, pues seguimos. Eh, pues así como en todo hay reglas, en el régimen, pues también no. Ya habíamos visto ahí un poquito, pero para ahondar un poquito más en el tema, quienes no pueden estar en este régimen, pues nos dice cuando uno o varios socios o accionistas participen en otras sociedades mercantiles. Ya habíamos comentado, ¿no? El régimen no es compatible con otros. Si uno de los socios o accionistas está dentro de otra empresa, pues ya ahí se convierten en incompatibles los regímenes y por ende, pues no se puede estar dentro de este régimen adicional a que pues no está permitido desde la ley, ¿no? Nada más es como para reforzar esta parte, ¿no? Cuando realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación, ya que tienen un tratamiento fiscal distinto, entonces este tipo de contribuyentes
que estén obligados a estar dentro de otro régimen, no pueden acogerse al régimen simplificado de confianza. Y por último, pues lo que comentábamos, ¿no? Contribuyentes que dejen de tributar en el régimen simplificado de confianza, que por alguna de las razones que vimos anteriormente hayan salido, ya no pueden estar nuevamente en este régimen. Entonces, si en algún momento estamos en este régimen, lo vamos controlando y vemos que nos funciona y que para nosotros sí representa una disminución tanto en la carga administrativa como en la carga de la parte del pago de impuestos, sí tenemos que cuidar mucho las reglas para no salir, porque pues sí, ahora sí que como dicen, no, sales y nunca vuelves a regresar. La autoridad no te va a permitir, una vez que ya estuviste en régimen simplificado de confianza, por más que le demuestres que tus ingresos otra vez ya no van a rebasar esos 35 millones, por ley, pues ya no está permitido que regreses a este régimen. Entonces, nada más para reforzar un poquito esa parte. Y pues quienes, como decíamos, por un régimen obligatorio o un régimen ya identificado por la autoridad, nos dicen no pueden estar instituciones de crédito que tienen un tratamiento fiscal distinto, el régimen opcional para grupos de sociedades, los coordinados, quienes estén como actividades agrícolas, ganaderas, ya que tienen un tratamiento distinto, personas morales con fines no lucrativos y las sociedades cooperativas, ¿no? Estas que estamos viendo aquí, pues son tipos de sociedades que tienen un régimen muy identificado, muy específico por la ley para que puedan tributar y pues por ende, si ya tienen un tratamiento especial, pues no pueden acogerse a este beneficio o a este nuevo régimen. Entonces, esos no van a poder tributar en ningún momento, a menos que llegaran a hacer alguna modificación a la ley, que no creo, pero pues no, este tipo de sociedades no las podemos tener en reciclo, ¿no? Ese fue, digamos, pues la parte de él, cómo aplicó el reciclo para personas morales, cómo vamos a hacer los cálculos, cómo vamos a darle seguimiento a poder permanecer dentro de nuestro régimen de confianza y pues los puntos que tenemos que cuidar. Realmente en cuanto al cálculo, como, pues sí, como su nombre lo dice, pues es más simple, no tiene ya una dificultad grande para poderlo calcular. Sí necesitamos obviamente del conocimiento de una persona capacitada para llevar los temas contables y fiscales, para que justo se eviten lo que comentábamos, ¿no? Los problemas de que en un mes me haga pagar más porque no tuve el cuidado de estar monitoreando los ingresos que cobré y si realmente pagué todos mis gastos o no. Entonces, sí se hace más simple, pero no porque seamos contadores, pero creo que sí siempre se necesita de un control que aporte en este caso el contador, un experto para poder eh, hacer funcional este régimen, ¿no? Eso es lo importante, hacer que ese régimen sea funcional para nosotros. Eh, bueno, aquí nos preguntaban alguna facilidad para poder regresar a Reciclo en caso de haber salido. No, no nos permite como tal, pues sí, poder regresar o estar nuevamente en el régimen, ¿no? Pues es algo que viene desde la ley, que te dice si ya estuviste y sales, pues ya no puedes tributar bajo este régimen. Entonces les decía, a menos que haya alguna modificación o justo que en algún momento se emita algún decreto o se publique algo en resolución miscelánea, pudiera pasar. Pero de momento no tenemos identificada esa facilidad que existe al día de hoy. Bueno, si ya no hay como tal comentarios, dudas en la parte de las personas morales, pasaríamos a lo que es el régimen simplificado de confianza en personas físicas, que pues si el otro fue sencillo, para personas físicas todavía es más.
aquí sí encontramos más ventajas, encontramos más eh, beneficios, que aquí principalmente se dan no por la mecánica, sino por la tasa, que ahorita lo vamos a ver. Y pues aquí es en donde desde nuestra experiencia, nuestra recomendación, es en donde consideramos que conviene más el, el- el acogerse al régimen simplificado de confianza, y es una de las recomendaciones que hacemos con los clientes o con las personas físicas que buscan incorporarse eh, al padrón de contribuyentes. Nos dice, aquí en este caso está dirigido a contribuyentes personas físicas que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos facturados conforme a la actividad económica y que pertenecen a alguno de los cuatro regímenes fiscales que conforman el RECICO. Las actividades empresariales, en su momento el régimen de incorporación fiscal, el régimen por uso o goce temporal de bienes, que en este caso es el que identificamos más como el régimen de arrendamiento, y las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Hay que tener cuidado aquí, está especificado para personas físicas, en donde no está permitido este tipo de contribuyentes, es en persona moral. Pero si como persona física, de manera independiente, tú desarrollas o realizas alguna de estas actividades, sí puedes estar dentro del régimen simplificado de confianza. Ahí nada más para que no vaya a haber ahí un tema de confusión. Entonces, pues sí, tenemos ahí el panorama general de quienes pueden tributar. Cualquier actividad que desarrolles o que realices prácticamente está dentro del marco para poder estar dentro del régimen simplificado de confianza. Solamente aquí, pues, que tienes que cuidar ese límite que nos pone la autoridad, la ley, de 3.5 millones facturados en un ejercicio fiscal. Uno de los puntos también ahí importantes nos dice, es importante mencionar que los trabajadores asalariados no participan en este régimen, ya que igual existe un régimen especial para sueldos y salarios, y pues porque obviamente es una mecánica eh, completamente diferente, que pues ahí el tema de la retención y el pago pues va más encaminado, más de la mano con el cálculo que hace el patrón para el tema de la retención. Entonces, ese es un tratamiento distinto, y pues en este caso el régimen de salarios, de sueldos, es el único que no puede estar no puede estar dentro del régimen simplificado de confianza. Nos dice que justo esto empieza en 2022, y pues todas las personas que estén en este nuevo esquema van a pagar una tasa entre el 1 y el 2.5% de sus ingresos. Estas tasas, pues como podemos ver, son tasas muy, muy pequeñas para el pago de ISR, pero pues tiene ahí, así como tiene un beneficio, tiene también pues ahí una regla, ¿no? Nos dice aquí ya las deducciones que realices o los gastos que hagas, no los vas a poder disminuir, pero a cambio, pues obviamente nos está dando esta tasa eh, muy, muy baja o muy mínima. La verdad es que aquí es un beneficio bastante bueno, porque las tasas máximas en una persona física, ahorita lo vamos a ver más adelante en una tabla, va desde el 2%, 6% hasta el 35%, puede llegar a colocarse. Y pues en este nuevo régimen, pues es una tasa de máxima del 2.5%, que pues prácticamente no es mucho, no es nada, ¿no? Comparado con los ingresos que se pueden llegar a generar. Y pues nos dice aquí, obviamente, si vas a pagar ya una tasa muy bajita, pues tampoco hay que ser abusivos, y de tus ingresos quítale tus gastos, pues ya no, ¿verdad? Entonces, ese punto sí es importante ahí considerarlo. Estas tasas mínimas o tasas máximas del 2.5% que nos pone de las tasas reducidas es un buen beneficio, y justo pues ahí tenemos que saber que ya las deducciones
ya no van a jugar ni para cálculo mensual ni para cálculo anual en las personas físicas. Pero a cambio de eso, pues, ¿qué nos da la autoridad? Esta disminución o esta reducción muy, muy significativa en las tasas. Pues como comentábamos, la tasa para el régimen simplificado sigue siendo una tasa progresiva, va a ir dependiendo de tu nivel de ingresos que vayas teniendo. También se mantiene la parte de que se tributa bajo flujo de efectivo, lo efectivamente facturado y cobrado, no solamente por facturar quiere decir que ya tenemos que pagar un impuesto, sino que tenemos que tener efectivamente cobrados esos ingresos para que formen parte de los ingresos acumulables y pues una vez que tengamos los ingresos vamos a poder aplicar estos porcentajes de las tasas. Como comentábamos, pues van desde el 1%, del lado izquierdo vemos las tasas y los ingresos mensuales y del lado derecho los anuales. La verdad es que pues pagar esos porcentajes por los ingresos que se pudieran generar, sí, sí se considera un beneficio y es por lo que, como comentábamos, ¿no? Desde la experiencia que hemos tenido, pues sí, sí es muy recomendable para una persona física poder entrar dentro de este régimen. Adicional, que pues vamos a tener la parte de la disminución de la carga administrativa, ¿no? Porque pues ya es un cálculo un poco más sencillo, bueno, bastante más sencillo, y pues no requiere tanto de un control muy, muy exhaustivo, pero pues siempre no va a estar de más la ayuda de una persona profesional, ¿no? En la materia, en el tema. Entonces, pues estas son las tasas, 1.10, 1.5, el 2 y el 2.5 como tasa máxima. Eh, Dice, cuando los contribuyentes realicen, bueno, un adicional que van a tener las personas físicas a diferencia de la persona moral, bueno, para iniciar, ¿no? Aquí ya no hablamos de deducciones porque pues automáticamente ya nos está diciendo la ley, si eres persona física, tus deducciones ya no entran, ¿no? Entonces, al ya no entrar las deducciones, pues queda descartado el apartado de deducciones autorizadas, ¿no? Entonces, eh, queda descartado para ISR. Sin embargo, bueno, aquí otro punto y hay que hacer una aclaración importante. Recordemos que los demás impuestos siguen manteniéndose igual, se sigue manejando IVA principalmente, que son los que siempre generamos como personas físicas. El IVA se sigue manteniendo, por lo cual no quiere decir que, bueno, pues como mis deducciones ya no valen o no las necesito para cálculo de ISR, pues ya no las facturo, ¿no? Sí llega a pasar mucho con los clientes y ahí hay que tener mucho cuidado, porque si bien la deducción no juega para ISR, sí para tu cálculo de IVA. Entonces, sí siempre tenemos que tener un CFDI por todos los gastos que eroguemos. El que no me sirvan para ISR o no se ocupen más bien para ISR no quiere decir que se vuelva inservible la factura para comprobar mi gasto, porque el IVA se sigue manejando de la misma manera y al no tener un comprobante que respalde la operación que hicimos, ese flujo de efectivo que hicimos en los gastos, pues perdemos el derecho al acreditamiento. Entonces, muy, muy importante ese punto. Independientemente de que las deducciones para ISR ya no jueguen, sí necesitamos todos nuestros gastos tenerlos amparados con un CFDI para poder hacer el acreditamiento en la parte del IVA y que si bien estamos cuidando la parte de que el ISR ya va a ser muy bajito porque la tasa es mínima, podemos tener una afectación al dejar de tener ese control administrativo de no, no tener facturas que soporten los gastos que estamos realizando el mes a mes. Entonces, muy, muy importante esa recomendación y ese punto, que sí sigamos teniendo este, la costumbre o la buena práctica más bien de todas mis erogaciones, todos mis gastos relacionados al negocio, siempre tener el CFDI correspondiente que la respalde, porque si bien no me sirve para ISR, sí me va a servir para mi acreditamiento de IVA.
Y bueno, ya pues pasando aquí en este tema, bueno, ya aclarando ese puntito o retomándolo, pues existe otro concepto que es la retención de ISR, en el cual pues nos dice las personas que estén dentro de este régimen y realicen actividades empresariales, profesionales de uso o goce temporal de bienes con personas morales, la persona moral va a tener la obligación de retener el monto de el 1.25 sobre sobre el valor de la operación, obviamente sin considerar el IVA. Entonces, sobre el neto, sobre el importe de la operación que tenga una persona física reciclo con una persona moral, la persona moral va a tener la obligación de retener ese 1.25% y enterarlo mes a mes como una retención eh, realizada, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta retención del 1.25%? La persona física va a poderla disminuir en su pago provisional como retenciones efectuadas por terceros. Entonces es la retención es, bueno, yo lo veo de esta manera, es una manera en la que la autoridad se asegura de que pues pagues tus impuestos, ¿no? Como persona física. Realmente las retenciones aplican en personas físicas y pues es la manera en que la autoridad, una vez que realizas una operación pues grande con una persona moral, te retienen y pues así ya la autoridad cobró o sabe que ya tiene en sus manos el impuesto que generó esa operación. Las dos terceras partes de IVA se siguen manteniendo. Aquí lo único que cambia es la retención para efectos de ISR, que pues es del 1.25. Entonces, bueno, esta retención, como bien lo dice la lámina, solamente va a aplicar cuando se tengan actividades o operaciones con empresas, con personas morales. Si es, la regla se sigue manteniendo. Si es una operación persona física con persona física, no aplica el tema de retención, solamente cuando se realice con personas morales, que son las que están facultadas para realizar retenciones. Y pues aquí tenemos un comparativo de lo que es el cálculo cuando una persona física está dentro del régimen general y la mecánica para el cálculo del pago provisional cuando se está ya en el reciclo. Entonces, pues tenemos que, en régimen general, tenemos que identificar los ingresos que cobramos efectivamente, las deducciones efectivamente pagadas, vamos a tener la base gravable y a esa le vamos a aplicar pues la tablita que ya conocemos para el tema de pagos provisionales de personas físicas, que está también en la ley del ISR y que la mecánica me dice a eso, le vas a restar el límite inferior, te va a dar un excedente, lo multiplicas por la tasa que te marque el renglón, a eso le vas a llamar impuesto marginal, le sumas la cuota fija del mismo renglón en donde quedó identificado tu ingreso y me vas a pagar el impuesto que te salga, ¿no? Entonces, pues ahí necesitamos nuestra tablita de tasas progresivas en el régimen general, que como comentábamos, pues va desde el 1 hasta el 35%. Ubicamos en qué rubro están mis ingresos, quedan mis ingresos, y sobre ese le aplico esa mecánica para determinar mi impuesto a cargo. Es un poquito más largo el camino y pues lo que hace el reciclo pues es simplificar todo eso, ¿no? Acá te dice el reciclo solamente identifícame todo lo que cobraste en el mes, le aplicas la tasa conforme al rubro que te aplique de las tasas que te di, de que van del 1 al 2.5. Ese va a ser tu impuesto causado. Quítale las retenciones si tuviste operaciones con personas morales, que ese ya de cierta manera ya lo cobró la autoridad. Disminuyen esas retenciones y la diferencia pues va a ser tu pago que me tienes que enterar, tu pago provisional. Entonces, como pueden ver, a diferencia de la persona moral, en la persona física sí se simplifica muchísimo el cálculo, porque pues prácticamente es ubicar en dónde está mi ingreso, en el renglón de las tasas, multiplicarlo por la tasa
y quitarle las retenciones que me haya hecho una persona moral y ya con eso tengo mi pago provisional. Entonces, ahí sí la carga administrativa y el tema del cálculo, pues sí disminuye considerablemente y es mucho más sencillo, más fácil hacer ese cálculo. También, bueno, así como en las personas morales, pues va a haber algunas limitantes o algunas restricciones. Nos dice no puedes tributar en este régimen cuando eres socio, accionista o integrante de personas morales o cuando las personas morales sean partes relacionadas. Y pues igual, los contribuyentes que dejen de tributar en el régimen simplificado de confianza, una vez estando ahí, y creo que eso contesta un poquito la pregunta que teníamos, que habíamos dicho que retomábamos cuando entrábamos en las personas físicas, pues este, automáticamente recordemos que esto pues es por ejercicio, ¿no? Terminamos nuestro ejercicio fiscal con el régimen que tenemos, pero automáticamente al siguiente la autoridad nos va a sacar de ese régimen. Entonces, pues ahí es importante que, pues sí, sí cuidamos esa parte, porque al igual que la persona moral, ¿no? Una vez estando dentro del régimen, si te saca porque incumpliste con alguno de los puntos de rebasar el límite de ingresos, de haber tenido tu opinión negativa, o que te conviertes o la autoridad detecta que eres socio o accionista de alguna persona moral, pues automáticamente te saca de ese régimen, ¿no? Y pues ya no puedes regresar. Ahí es donde cobra también relevancia, haciendo ahí un poquito bueno, más bien reforzando un poquito esta parte, ahí es en donde cobra mucha relevancia la parte de los avisos de socios y accionistas. ¿Por qué? Pues porque anteriormente lo hacíamos vía mi portal, era un aviso en un escrito libre así muy sencillo, en donde pues metíamos los datos y la autoridad nos daba por recibido y no pasaba más, ¿no? Nos daba un acuse de que se recibió el trámite y aceptado y listo. Ahora, quienes han tenido la oportunidad o han podido ingresar un aviso de socios o accionistas, pues ya es en un sistema automatizado en la nueva plataforma del SAT, en donde nos pide bastantes datos, dentro de ellos, pues tener identificados los RFCs de los socios, identificaciones oficiales y hay varios documentos, y pues con esto obviamente ya se tiene más control y es un poco más sencillo para la autoridad poder detectar a las personas físicas que son parte de la estructura accionaria de alguna persona moral. Y pues ahí puede hacer el match de una persona física y automáticamente sacarlo de este régimen simplificado de confianza. Entonces, pues sí es importante que si vemos el beneficio o vemos que sí nos está beneficiando bastante este régimen y estamos bien ahí, pues que cuidemos todos esos aspectos, ¿no? Sí, si vale la pena entrar como accionista en alguna otra empresa, que a veces pues puede pasar que no sé, por algún tema ahí de apoyo a algún conocido, algún amigo, algún compañero, me meto o me meten como accionista con una participación muy bajita, pero pues ahí nada más tener cuidado que si estamos en reciclo, la autoridad puede detectarnos y automáticamente darnos de baja. Entonces, pues sí, también tener cuidado en ese sentido, que es una de las causantes para que nos pueda dar de baja de ese régimen de autoridad. No sé si hasta aquí haya alguna duda adicional, alguna pregunta, algún comentario que tengan. Listo, pues creo que vamos bien. También en tiempo vamos bien. Y pues lo que les comentaba, pues vamos a ver pues sí, un caso práctico, bueno, más que caso práctico, un ejemplo que lo que busca pues justo es mostrarnos el beneficio que podemos llegar a obtener como persona moral o como persona física y la diferencia del régimen actual, bueno, el régimen general, no actual, ¿verdad? El régimen general
contra el reciclo. Obviamente teniendo en cuenta que para que el reciclo funcione y veamos realmente los beneficios, pues sí tenemos que tener mucho cuidado en la parte operativa. Y ahí es en donde cobra relevancia el tema de tener un asesor financiero, fiscal, como quieran llamarlo, que nos ayude a tener el control y que obviamente esto en lugar de, bueno, que nos beneficie y que no en lugar de tener un beneficio, pues nos perjudique y acabemos pagando más de lo que debemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí el ejemplo para una persona moral nos dice, tenemos estos datos para tu cálculo de un pago provisional. Tenemos los ingresos facturados, 225,000 pesos. Solamente de eso he cobrado 185,000 pesos. Tengo un coeficiente de utilidad del ejercicio anterior del 15%, o bueno, del punto 15. Tengo mis deducciones del mes o mis gastos facturados de 190,000 pesos, pero lo que efectivamente he pagado solamente son 160,000. Entonces ya tenemos ahí esos datos y pues nos vamos al cálculo con el régimen general que tenemos actualmente. Actualmente pues sí tengo que usar los 225,000 pesos porque va por lo que tengo facturado, no por lo cobrado. Lo multiplico por mi coeficiente de utilidad, que es la utilidad que obtuve el año pasado, el 15%. Tenemos una base de 33,750. Podemos disminuir pérdidas fiscales. Aquí para temas del ejemplo no tenemos, pero es importante que sepamos que las pérdidas fiscales las podemos disminuir. Tenemos ya nuestra base gravable, aplicamos nuestra tasa del 30% y en automático pues nos genera nuestro impuesto a pagar, 10,125 con el régimen general. Aquí también como acotación es el ejemplo solamente lo estamos haciendo de un mes. Si fuéramos más avanzados, que fuera el mes de octubre, noviembre, septiembre, cualquier mes avanzado, tendríamos que agregarle el rubro de los pagos provisionales efectuados con anterioridad. Nada más es lo que tendríamos que adicionar, o bueno, nada más como comentario de que estamos acotando el ejemplo solamente a un mes, considerando que fuera el mes de enero. Entonces, mi impuesto a pagar por estos 225,000 que yo facturé, pues es un impuesto de 10,125. ¿Qué pasa ahora con el reciclo? Si yo hice todo mi proceso bien, tengo mis comprobantes fiscales de mis deducciones, los pagué en tiempo y está todo correcto, pues mi cálculo sería de esta manera. Lo que efectivamente cobré, 185,000 pesos, ya no los 225. Lo que efectivamente pagué y que tengo todos los requisitos fiscales para la deducción, 160,000 pesos, no los 180 que había facturado. Tenemos una base de 25,000 pesos, que es la diferencia entre los ingresos menos las deducciones, y sobre esa base aplicamos nuestra tasa del artículo 9 que es el 30%. Con eso obtenemos un impuesto de 7,500 pesos, que si lo comparamos con el anterior, pues sí, tenemos una reducción o una disminución en el pago provisional de un mes, aproximadamente de 3,500 pesos. Entonces, si hay un beneficio, como lo comentábamos, ya viendo aquí el ejemplo, si hay un beneficio en, en las personas morales, aunque no cambia mucho la mecánica, pero hay un beneficio en que nos da la opción, o bueno, no la opción, nos da la ventaja de tributar sobre lo efectivamente pagado, hacer las deducciones en el mes en el que corresponden, pero pues siempre teniendo cuidado de que las deducciones tienen que estar efectivamente pagadas y que vayan acorde con los ingresos que estamos generando. Entonces, pues en personas morales este sería el ejemplo. eh, es un ejemplo, como les comentaba, muy sencillo, pero que sí nos deja ver o nos representa el beneficio que tenemos. No sé si ahí haya habido algún comentario, alguna duda, o sí quedó claro.
Ah, listo. Y pues bueno, ahora pasamos con el ejemplo de la persona física. En este caso, pues igual, nuestros datos es que tenemos ingresos facturados por 125,000 pesos, ingresos cobrados por 110,000, mis deducciones de 85,000 y lo efectivamente pagado 80,000 pesos. Aquí pues ya no necesitamos el coeficiente de utilidad, ya es un dato que pues no se vuelve como tal en un dato necesario. Lo podemos omitir. A veces, como tal, y nosotros lo trabajamos mucho con los clientes que están en reciclo, eh, el coeficiente de utilidad lo sacamos, pues obviamente como un tema, pues ahí de conocer cuál está siendo el rendimiento real de la empresa, pero pues nada más es como con esos fines, ¿no? Y para eso pues también sabemos que tenemos las razones financieras, es otro tema que pues en su momento ya vimos. Entonces pues aquí ya no se convierte como tal en un dato necesario, simplemente con que sepamos lo que cobramos y lo que gastamos y que tengamos pues toda esa parte controlada, no deberíamos de tener ningún problema. Entonces ya tengo mis datos. Como les comentaba, pues son dos tablas completamente diferentes, en la cual, de acuerdo a mis ingresos, que en este caso fueron los efectivamente cobrados 110,000 pesos, tengo que ubicar para ambos cálculos en donde se ubica mi nivel de ingresos, 110,000 pesos. Este es el límite inferior, desde 6,000 pesos hasta 56 me tengo que ubicar perdón, en este rubro, porque tuve los 110,000. Luego, acá lo ubico dentro del rubro de la tasa del 2%, que no rebase. Y pues ahora sí hacemos ya nuestro cálculo, ¿no? Como tal. Lo efectivamente cobrado menos mis deducciones. Tenemos una base gravable. Disminuimos el límite inferior, que es el de la tablita que vimos. Tenemos un excedente de 23,000. A ese excedente le aplicamos la tasa efectiva. Tenemos nuestro impuesto marginal más la cuota fija de ese mismo rubro, de esa misma línea, y nos va a dar un impuesto causado o a cargo de 1,619. Una vez que hacemos nuestro cálculo ya en reciclo, pues es el proceso más sencillo, más simple, en el que tengo mis ingresos efectivamente cobrados. Tenemos mi tasa aplicable que vimos del 2%, nada que ver con la tasa del 6% que pagamos en régimen general. Me causa un impuesto de 2,200 pesos, perdón, pero recordemos que pues tenemos la parte de las retenciones que podemos acreditar, con lo cual pues mi impuesto prácticamente se va a la mitad de 825 pesos. Entonces pues ahí tenemos una disminución muy significativa, prácticamente del 50% en lo que pues viene siendo mi impuesto mensual. Bueno, en un ejemplo pues así muy sencillo, es pues es el comparativo que buscamos hacer y por lo que hemos llegado a la conclusión, es algo que sí se recomienda mucho, que en personas físicas funciona bastante bien el reciclo. Te disminuye la carga administrativa, te disminuye el impuesto y pues realmente es una mejor opción. No sé si en esta parte del cálculo de la persona física, que como vimos es más sencillo, en reciclo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario adicional? Parece que no. Pues ya para igual no extendernos mucho, digo, tenemos todavía un poquito de tiempo, pero pues prácticamente con eso estaríamos finalizando el tema.
Como les comento, pues sí es el objetivo como tal. Espero que se haya cumplido de conocer de manera general el régimen. Tiene ahí, pues, como vimos ya sus ventajas, algunas que pudiéramos llamarlas desventajas, pero más que desventajas, son factores que juegan en contra nuestra cuando no se tiene un buen control. Entonces, ahí en el no tener un buen control es en donde pues cobra mucha fuerza o relevancia el tener un asesor, un especialista que justo nos ayude a que este régimen funcione para la actividad en la que estamos trabajando, ¿no? Muchas veces, o cuando se dan este tipo de cambios en materia fiscal, la autoridad, o bueno, yo así lo he llegado a percibir, no sé si coincidan, pero lo hace ver como que pues ya no vas a necesitar de nadie para que pagues tus impuestos, ¿no? Ya tú solito entras, cargas esta información, de hecho ya actualmente aparece precargada y pues ya nada más, dale a aceptar y enviar y ya, ¿no? Cuando realmente pues sí tenemos que tener una correcta asesoría, un seguimiento, un control para que realmente funcione como la autoridad lo está proponiendo. Y pues muchas veces las personas pues no tienen esa capacidad para que puedan pues hacer que se logren el resultado o el beneficio. O sea, el régimen como tal sí busca y sí te da beneficios, sí te da ventajas, pero siempre y cuando pues sepas también manejarlo, ¿no? Por muy sencillo que parezca, sí también tiene ahí pues sus puntos importantes que se tienen que estar cuidando y que se le tienen que dar el seguimiento correcto. Entonces, pues con esto sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna retroalimentación ahí, es bienvenida. Y pues muchas gracias por el tiempo que se tomaron el día de hoy para estar aquí. Espero haya sido pues de su agrado y en algo les haya funcionado la información que presentamos el día de hoy. Pues Este, con esto estaríamos dando por concluido. Creo que no hay preguntas. Gracias a todos por los comentarios. Y pues ya nada más, compañeros de GIA, me apoyan permaneciendo un poco, unos minutos en la sala para tomar la lista y pues en un momento ya cerraríamos la sesión, por favor. Muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Listo. Pues listo, ya se tomó la lista. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan excelente día. Tarde ya.